todo lo que esté de este lado, le vamos a llamar que es el colon izquierdo. Y todo lo que esté de este lado es el colon derecho. Esto se debe probablemente a su irrigación. ¿Alguien recuerda cuál es la arteria que irriga a esta parte del colon derecho? ¿Alguien recuerda qué arteria? ¿Alguien? Es la arteria mesentérica superior. ¿Sí? La de colon derecho es arteria mesentérica superior. Y la que irriga al colon izquierdo es la arteria mesentérica inferior. Esto es importante saberlo, porque en base a eso vamos a saber cómo se comporta el cáncer de colon. Entonces recuerden, arteria mesentérica superior, colon derecho, arteria mesentérica inferior, colon izquierdo. Y llega a irrigar hasta la parte superior del recto. Pero el recto tiene otra irrigación totalmente diferente, que ahorita vamos a hablar. Ahora eso es en cuanto a las arterias. Ahora, en cuanto a las venas del colon, todo prácticamente es lo mismo. En este caso, todo el colon derecho drena a la vena mesentérica superior y todo el colon izquierdo drena a la vena mesentérica inferior. ¿Alguien recuerda a dónde drenan la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior? ¿Alguien recuerda? La porta. La vena porta. Y ya de la vena porta llega al hígado. Entonces, primera importancia anatómica en cuanto al cáncer de colon. Principal sitio de metástasis de colon es a hígado, ¿sí? Y es por esta irrigación, por el drenaje de las venas mesentéricas, tanto superior como inferior, que llegan a la porta y de ahí se van al hígado. ¿Sí? Eso en cuanto a irrigación y su importancia clínica. Ahora vamos a hablar de recto. Al recto lo vamos a dividir en 3 tercios. El tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. ¿Y cómo se va a clasificar o hasta dónde es uno o hasta dónde es el otro? Vamos a tomar de margen o de parámetro el margen anal. El margen anal. Esto te lo van a abreviar con las letras MA. Y sí es importante saberlo, porque cuando ustedes vean un reporte de una colonoscopía o una rectosigmoidoscopía, les van a decir, el tumor está a tantos centímetros del margen anal. O sea, siempre se toma en cuenta la distancia a partir del margen anal. Cuando veamos cáncer de esófago, ahí vamos a ver que es a partir de la arcada dental. Pero abajo el parámetro es el margen anal. Y entonces, si el tumor está dentro de los primeros 5 centímetros del margen anal, vamos a clasificarlo como cáncer de recto inferior. Si está entre los 5 y los 10 centímetros del margen anal, lo vamos a clasificar como cáncer de recto medio. Y si está entre los 10 y los 15 centímetros del margen anal, lo vamos a clasificar como cáncer de recto superior. ¿Sí? Esas medidas en general no es una regla, porque depende mucho del tamaño del paciente. Pero en general se utilizan estas medidas. Menos de 5 centímetros, de 5 a 10 o de 10 a 15, tomando en cuenta de parámetro el margen anal. Ahora, hay que tomar en cuenta algo. Podemos tener, por ejemplo, un tumor que esté acá, en los primeros 5 centímetros. Y la colonoscopía te va a decir, ¿sabes qué? Hay un tumor a los 3 centímetros del margen anal. Y eso lo clasificaríamos como de tercio inferior. Pero ahora, ¿qué sucedería si tenemos el mismo tumor, pero está abarcando todo esto? Porque esto es algo común. Que el cáncer de recto se vaya hacia adentro y tenga una extensión importante hacia el resto de los tercios. ¿Cómo clasificaríamos este tumor? Bueno, sigues clasificándolos en base a la distancia entre el inicio del tumor y el margen anal. Entonces, ambos
los clasificarías como cáncer de recto inferior, ambos. No importa la extensión que tenga. A ti lo que te va a importar es qué distancia tiene del margen anal hasta que inicia el tumor. Y en base a esa medida, tú tomas en cuenta para poderlo clasificar. No importa qué tan extenso esté hacia adentro, no importa que te afecte el resto de los tercios. Tú lo vas a clasificar en base a la distancia que hay entre el margen anal y entre que empieza a visualizarse el tumor. ¿Sí se entiende esa situación? Esto tiene que quedar muy, muy claro. ¿Sí? Bueno. Ok. Bueno, ¿esta qué importancia tiene? ¿Sí? Clasificar al recto en tercios. Sobre todo en cuanto a la cuestión quirúrgica, tiene mucha importancia. Vamos a ver más adelante, cuando veamos ya el tratamiento, que la cirugía tiene una importancia, o sea, tiene gran importancia en el tratamiento del cáncer de recto. Y aunque a lo mejor no se opere de forma inicial, se le da inducción, se le da neoadyuvancia y después se opera. Generalmente es así. Si tú tienes un cáncer en el tercio superior o medio, la cirugía quitas esto. El tercio superior o el medio. Y el intestino lo vas a conectar con el tercio inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente, si tiene cáncer en el tercio superior o medio, sigue manteniendo el esfínter, sigue permaneciendo porque no involucró el tercio inferior. Pero ¿qué pasa si el cáncer lo tienes en el tercio inferior? Donde probablemente la cirugía tengas que quitar esto. Cuando sucede esto, el paciente ya nunca va a tener el esfínter y todo el tiempo ya va a estar con su bolsa de colostomía. Por eso es importante clasificar al recto en tercio medio, tercio superior o tercio inferior. Porque cuando es el tercio inferior, la cirugía es muy difícil que se preserve el esfínter. Sí, habrá cirujanos muy buenos que traten de rescatarlo, pero la mayoría de veces no se preserva el esfínter cuando es de tercio inferior. Esto ha sido una situación de bastante preocupación para la investigación en oncología. Porque dicen, bueno, oye, y no hay forma de rescatar el esfínter, aunque sea de tercio inferior, y eso ya lo platicaremos en su momento, en tratamiento. Pero vamos a ver que si tú al paciente de recto le das quimio de inducción, después le das quimio más radio, neoadyuvante, y el paciente tiene respuesta completa, y esta respuesta completa vamos a ver en qué consiste, que tú le hagas un examen digital y ya no palpes tumor, que le hagas una resonancia y ya no haya tumor, que le hagas una colonorectosigmoidoscopía y ya no haya tumor. Hasta cierto punto puedes tomar una conducta que se llama watch and wait. ¿En qué consiste esta conducta? ¿Sabes qué? Espérate, no lo operes, porque ya no hay tumor. Entonces puede ser que a lo mejor ya no regrese el tumor y con tu pura quimio radio, a lo mejor ya hayas quitado todo el tumor. Y esto se hace con el objetivo, sobre todo en tercios inferiores, para tratar de rescatar al esfínter. Ya hablaremos si esta conducta es buena o no, pero de instancia yo les comento que la verdad es que tienes que tener al paciente muy bien vigilado. Yo he tenido varios pacientes que les hacen esta conducta de watch and wait y el cáncer regresa, y no regresó a nivel local, regresó a nivel pulmonar, hepático. Entonces, cuando tenías oportunidad de quitarlo, tal vez era el momento, ¿no? Entonces hay mucha discusión si hacer watch and wait. Pero bueno, la importancia de clasificar al recto en tercios. Ahora vamos a hablar de la parte de irrigación del recto. Aunque su parte superior pudiera todavía tener irrigación por la arteria mesentérica inferior y el drenaje por la vena mesentérica inferior, la verdad es que la mayor parte del recto y sobre todo tercio medio y tercio inferior no tiene la misma irrigación. ¿Alguien sabrá o alguien recordará cuál es la irrigación del recto? ¿Qué arteria? ¿O qué vena? ¿Alguien que recuerde? Bueno, es la arteria ilíaca. ¿Sí? Las arterias ilíacas. Y el drenaje es igual por las venas ilíacas.
Pero fíjense algo súper importante, que esto es lo que quiero que se lleven. Las venas ilíacas no llegan a la porta. Las venas ilíacas drenan hacia la vena cava inferior. Y la vena cava inferior no pasa por el hígado. Esta va para arriba directamente al corazón y después, en base a la irrigación, se bota hacia los pulmones. Entonces, principal diferencia con colon. Colon da mucha metástasis a hígado. Recto da mucha metástasis a pulmón. Y esto nos tiene que orientar a que cuando estemos haciendo el protocolo diagnóstico de un cáncer de recto, no se les olvide pedir una tomografía de tórax, ¿sí? Porque es algo súper frecuente, que tiene un cáncer de recto y nada más tiene estudio de abdomen y pelvis. La verdad, ¿cómo me han llegado pacientes así? Y desafortunadamente, pues les doy citas ya como en 2, 3 meses. A lo mejor yo ya les di una adyuvancia y me he llevado varias sorpresas de que dice, chinga, tiene tumor en el pulmón, ¿sí? Entonces te cambia totalmente la estrategia. Por eso es la importancia de enfatizar con ustedes que cuando estén haciendo el protocolo diagnóstico en un recto, pídanle pulmón, pídanle estudio de pulmón, porque es uno de los principales sitios de metástasis, sobre todo por la irrigación. Vamos a ver esto que les acabo de mencionar en imágenes, para que sea un poco más visual. Bueno, esta imagen ya la comentamos. Tal como les comenté, pues dividimos al colon en colon derecho y colon izquierdo. Y que puede depender mucho de su irrigación. Lo que decíamos, el colon derecho, la arteria mesentérica superior. El colon izquierdo, la arteria mesentérica inferior. Recto, ya vimos en cómo se divide tercio medio, tercio inferior, tercio medio, tercio superior. Y vamos a ver la irrigación. Pues esto probablemente ya de anatomía lo conocemos. Vean, aquí está la arteria mesentérica superior y prácticamente irriga a todo el colon derecho. Vean aquí la arteria mesentérica inferior, que irriga a todo el colon izquierdo. Y ahora el drenaje. Vean, aquí tenemos a la vena mesentérica superior, que prácticamente drena todo el colon derecho. Y ahora vamos a ver a la vena mesentérica inferior, a la vena mesentérica inferior. ¿Dónde está? Aquí está. Vena mesentérica inferior. Aquí lo tenemos. Drena todo el colon izquierdo. Y vean hacia dónde llegan. Llega a la porta. Y ya de ahí, pues llega al hígado. Ahora vamos a ver la irrigación de recto. Lo que comentábamos. Vean las venas, las arterias ilíacas que vienen de la aorta. De aquí vienen las arterias ilíacas, bla, bla, irrigan todo el recto. Y el drenaje similar. Las arterias ilíacas internas. Y ya después llegan a las ilíacas comunes. Y ya después llega a la vena cava. Una forma de visualizarlo y comparando ambos drenajes es esta imagen que está padrísima. Vean, del lado izquierdo, colon. Y que decíamos, las venas mesentéricas superior o inferior. Y aquí en la imagen del centro es con el azul más fuerte. Vean, aquí está. La vena mesentérica inferior, la vena mesentérica superior, llega hacia la vena porta y llega al hígado. Pero veamos ahora la irrigación del recto, que decíamos por las ilíacas. Aquí está. Las ilíacas internas drenan a las ilíacas comunes y ya llega a la cava. Y vean la cava, que no pasa por el hígado, se va directamente hacia el corazón. Entonces, de ahí la importancia que sepamos que recto no da tanta metástasis hepática. Claro, sí lo puede haber, sí, pero el principal sitio de metástasis es pulmón. A diferencia de colon, el principal sitio de metástasis es hígado, ¿no? Ahora, colon te puede dar hígado y pulmón, claro. Y recto te puede dar pulmón y hígado, claro. Pero sí tomen en cuenta esto, sobre todo por la irrigación. ¿Okay? Bueno, eso es en cuanto a la irrigación. Pero todavía seguimos hablando de anatomía, de colon y recto. Otra cuestión a tomar en cuenta para la anatomía y la relación con cáncer es ver qué sitios del colon y recto
no tienen peritoneo, no tienen serosa. Porque en base a eso, tiene un comportamiento clínico diferente. Vamos a verlo. Vamos a dibujar nuevamente al colon y al recto. Ok. Vamos a dividirlo por partes y vamos a ir viendo si tiene relación con peritoneo, con serosa o no. Colon transverso. El colon transverso sí tiene serosa en toda su extensión, o sea, en todo su volumen lo está abrazando la serosa. Tiene todo. Esto también sucede en el colon sigmoides, que aquí todo está abrazándose por serosa. Ahora vamos con las que no tienen serosa completamente. La parte superior, mejor dicho, la parte anterior del colon ascendente y la parte anterior del colon descendente sí va a tener serosa. Aquí la tenemos. Pero no va a tener en la parte posterior. La parte posterior de colon ascendente y de colon descendente no tiene serosa, no tiene peritoneo. Esto también sucede en el recto superior. En el recto superior solamente va a tener peritoneo en la parte anterior. Y vamos a dejar hasta el último, tercio medio e inferior de recto. Aquí, estas localizaciones no tienen serosa, ni por delante ni por atrás, o sea, no tienen serosa. Recto medio y recto inferior no tienen serosa. ¿Ok? Vamos a ver la imagen de esto que acabamos de ver. Es esta. ¿No? Vean cómo esta imagen está padrísima, la tienen en su manual. El colon transverso, vean cómo el peritoneo de la serosa abraza completamente al colon transverso. Pero vean, esto también sucede en colon sigmoide, lo que decíamos, que aquí también lo abraza completamente. Pero vean la parte de colon ascendente y colon descendente. Colon ascendente, solamente hay peritoneo en la parte anterior. En la parte posterior no hay serosa. Y esto sucede igual en el colon descendente. Solamente hay peritoneo en la parte anterior. No hay en la parte posterior. Y esto también sucede en el recto superior, donde solamente hay peritoneo en la parte anterior. Y tal como decíamos, el tercio medio inferior, que es esto, no hay serosa. No hay nada. Está totalmente libre de serosa. ¿Esto qué importancia tiene? Bueno, vamos a poner dos escenarios. Uno aquí y otro aquí. Del lado izquierdo vamos a tener una superficie con serosa. Y de este lado, un intestino que no tiene serosa. Vamos a dibujar el tumor. Aquí tenemos un tumor. La parte del intestino de todo tubo digestivo que tenga serosa va a servir como un protector o para delimitar al tumor. Por ejemplo, si tenemos un tumor que está aquí, va a crecer, pero al ponerse en contacto con la serosa, hasta cierto punto dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, ya, aguántate tantito. Entonces el tumor crece un poco, se va hacia adentro, hacia la luz. Es decir, que sirve como delimitando el tumor. ¿Qué pasa en las superficies donde no hay serosa? ¿Tienes aquí el tumor? Bueno. ¿Qué sucede? Como no hay una serosa que te delimite, entonces los tumores o los sitios donde no hay serosa tienden a tener un comportamiento más locorregionalmente avanzado. Porque como no hay quien delimitaba, como la serosa, pues esto hace que el tumor crezca hacia la luz y hacia afuera. Y entonces cuando ya empieza a dar síntomas, puede ser que ya tengas un despapalle ahí alrededor del tumor. Sobre todo esto sucede en superficies donde no hay serosa. Esto también pasa en esófago. En esófago hay una parte donde no hay serosa y por eso es que esófago se diagnostica mucho en etapas locorregionalmente avanzadas. Porque ya cuando empieza a dar disfagia, cuando empieza a obstruir, ya tienes todo afectado ahí locorregional. Pero es porque no tiene serosa. La serosa hasta cierto punto te servía como de protección.
¿Sale? ¿Qué otra importancia tiene saber esto? ¿De qué sitios tiene serosa y cuáles sitios no tiene serosa? Bueno, porque los sitios que no tienen serosa, los sitios de recurrencia, la recurrencia es más locorregional. Es decir, tercio medio y tercio inferior, donde no hay serosa, es más probable que el cáncer regrese aquí, otra vez acá, a nivel locorregional, porque el peritoneo de la serosa te servía como algo de protector. En los lugares donde no hay serosa, ahí tienes más riesgo de que regrese el cáncer. Hay mayor riesgo de recurrencia locorregional en los lugares donde no hay serosa. Entonces, es algo común. Tercio medio y tercio inferior de recto, hay que buscarle siempre que no vaya a regresar el cáncer ahí mismo, porque no tiene serosa esa parte. Y otra cuestión clínica que también tiene importancia es esto, que las partes que no tienen serosa no se puede etapificar, como T4A. No le puedes dar una etapificación T4A. Vamos a abrir su manual en la parte de etapificación y clasificación del cáncer. Aquí está. En la página 7, donde está colon y recto, si nos fijamos en T4A, T4A es cuando ya está invadiendo serosa. Aquí dice, el T4A incluye la afectación de la superficie serosa por extensión directa del tumor, ya sea que la perfore o no. Pero chequen la aclaración que dice. En sitios del colorecto que no están peritonizadas, como por ejemplo, la parte posterior del colon ascendente, aquí, esta parte que está libre no tiene peritoneo, la parte posterior del colon descendente, lo mismo, esta parte que no tiene peritoneo, y la parte posterior del recto superior, esto, que no tiene peritoneo acá, y toda la porción más baja del recto, porque decíamos que el recto medio inferior no tiene serosa, si hay un tumor en estas partes, parte posterior de colon ascendente, de colon descendente, ¿cómo se llama? O de recto superior y todo el recto medio inferior, no puedes darle una etapificación T4A, porque T4A solamente se aplica en lugares donde sí hay serosa. Y como en estas partes no hay serosa, no le podrías etapificar como T4A. ¿Sale? Es o 3B, perdón, o T3 o T4B. ¿Sí? Pero no le puedes dar el T4A porque no hay serosa en esa parte. Entonces, sí es importante que conozcamos esto por todas estas implicaciones. Dónde tiene un comportamiento más agresivo, dónde es más frecuente las recurrencias, y bueno, que no le puedes dar la etapificación T4A. Bueno, seguimos con la lateralidad. Es muy interesante todo esto de la lateralidad. Volvemos a dibujar nuestro colon. Recuerden que lo dividimos en colon derecho y colon izquierdo. Aunque todo es el colon, de verdad que se comportan como dos órganos totalmente diferentes. Y también tienen un comportamiento molecular diferente. El colon derecho se ha visto que tiene mayor parte de inestabilidad microsatelital. Inestabilidad microsatelital. Ya ustedes ya saben qué es eso. De todas maneras, la próxima clase vamos a volver a tomar el tema de inestabilidad microsatelital. El colon derecho también tiene más mutación de BRAF. Esto lo vamos a hablar mucho ahora que entremos a colon y recto. También tiene mucha mutación de KRAS y tiene mucha mutación de NRAS. Estos sí se los tienen que aprender. Inestabilidad microsatelital, BRAF, KRAS y NRAS, que es muy frecuente que tengamos mutados estos genes en el colon derecho. Colon izquierdo, ¿qué comportamiento tiene? Generalmente el colon izquierdo no tiene inestabilidad microsatelital. Generalmente de ese lado tiene más estabilidad microsatelital.
Y estos genes generalmente no están mutados. Es decir, el BRAF, el KRAS y el NRAS, generalmente no los vas a encontrar en un estado mutado. Los vas a encontrar en su estado natural, salvaje, por así decirlo. O en inglés, el término correcto para referirse a un gen que no está mutado es llamarlo wild type. Y que se va a abreviar con las letras WT. WT, WT y WT. Entonces, eso significa que no está mutado, que está en su estado natural, salvaje, por así decirlo. Y de ahí ya tuvo el nombre de wild type. Cuando ya empecemos a intentarnos en tratamiento de colon y recto, esto es muy importante, saber cómo está BRAF, KRAS y NRAS. ¿Por qué? Porque si tenemos mutación de KRAS o de NRAS, el paciente en etapas 4 metastásicas es candidato a bevacizumab. Pero si el paciente tiene KRAS y NRAS wild type, el paciente es candidato a cualquiera de estos dos tratamientos, cetuximab o bien panitumumab. Por lo tanto, ustedes ya están adentrándose en colon y recto y dicen, ok, entonces, cuando veamos diagnóstico, vamos a ver que a estos tumores hay que tomarle biopsia y mandarlo a hacer estos estudios. Inestabilidad microsatelital y cómo está BRAF, KRAS y NRAS. Son estudios obligados que se le tienen que hacer al cáncer de colon y recto. Así como en pulmón determinamos EGFR, ALK, PDL1, aquí en colon y recto se le tiene que determinar inestabilidad microsatelital, BRAF, KRAS y NRAS para saber cómo están y en base a eso definir el tratamiento. Si está mutado, bevacizumab. Si está en wild type, le puedo dar cetuximab o panitumumab. Eso en el contexto de enfermedad metastásica. ¿Okay? Vamos a ver una imagen donde se ejemplifica esto. Vean, aquí tenemos que nos dice esta imagen que la tienen también en su manual, que el colon derecho tiene una alta tasa de mutaciones genéticas. Aunque aquí se ponen varias, las que me quiero que se queden son estas tres, que hay mutación de BRAF, de KRAS y de NRAS, que son las más importantes. Y que también de este lado, del lado derecho, tiene una alta tasa de inestabilidad microsatelital, que ya habíamos comentado que era eso, pero en la próxima clase vamos a volver a retomar el tema de inestabilidad microsatelital. Esto sucede en colon derecho, pero en colon izquierdo, generalmente estos genes no están mutados. Por eso es que ni siquiera te los ponen acá. Aquí los vamos a tener, el BRAF, ay, maldita sea, bueno, el KRAS y el NRAS los vamos a tener en un estado wild type, ¿sí? Porque están salvajes, no están mutados, generalmente del lado izquierdo. Y tal como aquí dice, generalmente el colon izquierdo, de que tiene KRAS o NRAS wild type, eso lo va a hacer candidato a que el paciente sea sensible a cetuximab. Era lo que le comentábamos. Cuando tú tienes un KRAS o un NRAS wild type, le puedes dar alguno de estos dos tratamientos, cetuxi o panitumumab. ¿Sí? Esta siguiente imagen también la tienen en su manual. Obviamente no se la tienen que aprender. Es simplemente como cuestión informativa y que ustedes tengan toda la información posible. Es una tabla muy buena donde nos dice todas las mutaciones que hay en colon y recto y su frecuencia. Vean, por ejemplo, la más importante o la más frecuente es la mutación de KRAS, que se presenta hasta en un 40%, sobre todo cuando es del colon derecho. Ahora, no es una regla, no colon derecho, todas van a tener mutaciones, no, pero es lo más frecuente, que si tú encuentras mutaciones va a ser lo más frecuente del colon derecho, y del colon izquierdo generalmente va a ser poca mutación de este tipo. Bueno, seguimos todavía con la lateralidad y la importancia de conocer esto. Aparte de la cuestión molecular de colon derecho y colon izquierdo, también tienen un comportamiento clínico diferente. Colon derecho y colon izquierdo. Generalmente colon derecho se presenta en pacientes más grandes, más viejos, vamos a poner. Y el colon izquierdo
es en más jóvenes. Ahorita vamos a ver cuál sería la posible explicación. Colon derecho, da más en mujeres. Colon izquierdo, más en hombres. Colon derecho, son tumores más grandes y más avanzados. Y colon izquierdo son tumores generalmente más pequeños y menos avanzados. Colon derecho es común encontrar que el tumor sea pobremente diferenciado. Y colon izquierdo que sean bien diferenciados. Y en general, también existe algo que se llama biofilm. Ahorita vamos a ver qué es esto de biofilm, que en el colon derecho es abundante, tiene mucho biofilm, mientras que el colon izquierdo tiene poco biofilm. ¿Alguien sabe qué es el biofilm? Es como una especie de matriz extracelular que hacen las bacterias, ¿no? Como modificar su ambiente para poder vivir. Exactamente. Es cuando las bacterias, por ejemplo, se juntan y empiezan a secretar una sustancia para protegerse del medio. Y esta sustancia es como babosa. Algo así es similar a, por ejemplo, cuando ustedes quitan en un florero las flores y el agua y meten la mano y tocan por dentro del florero y sienten como baboso. Eso es el biofilm, ¿sí? Entonces se ha visto que colon derecho tiene un biofilm abundante y colon izquierdo tiene poco biofilm. También las bacterias. Se ha visto que colon derecho hay unas bacterias diferentes a las del colon izquierdo. Ahora sí vamos a compartir la pantalla, que esa también la tienen en su manual. Este es sacado de un artículo 2017 salió, donde habla sobre todos los cambios bacterianos, si es colon derecho o colon izquierdo. ¿Sí? Y vean que colon derecho, esto no lo tienen que aprender obviamente, pero colon derecho tiene más frecuencia de provetela, de selenomonas o de peptostreptococos. Y del colon izquierdo hay más frecuencia de Escherichia, de Shigella o de Leptotrichia. ¿Sí? Ese artículo, ahí viene la bibliografía en su manual, está muy interesante porque trata de ver si hay alguna bacteria predisponente de cáncer de colon y recto. Y han hecho mucho énfasis en esta bacteria, Fusobacterium nucleatum. Fusobacterium nucleatum se ha asociado mucho con cáncer de colon y de recto. Está interesante eso, muy, muy interesante. Bueno, muy bien. Ok. Ahora, si se dan cuenta, colon derecho parece ser que son tumores más grandes, se diagnostican más tardíamente, son más agresivos, se diagnostican en etapas más, o sea, con una edad más avanzada. Y colon izquierdo son más jóvenes, se diagnostican en etapas más tempranas, donde todavía no se está tan diferenciada la célula. Son tumores más pequeños los que se diagnostican, menos avanzados. ¿Alguien tiene una idea de por qué sucede esto? O sea, aparte de todo el comportamiento molecular que puede influir, ¿alguien tiene alguna otra idea de por qué estos cambios entre colon derecho y colon izquierdo? ¿Alguien que tenga algún comentario al respecto? Lo que quieran, con lo que quieran comentar. O no les, o no sospechan en por qué. Quizá Bueno. por las condiciones osmóticas, quizá por las condiciones osmóticas de región en región del colon, quizá el derecho está más hidratado y el otro menos. Sí, en parte sí, tienes razón. ¿Alguien más? Bueno, lo que sucede o lo que se ha intentado explicar es que es por la formación del bolo fecal. Cuando tú estás en tu colon derecho y tu colon transverso, ahí va el bolo fecal apenas formándose. Y ya cuando llega al colon descendente, colon sigmoides, el bolo fecal ya está más formado. Entonces, ¿qué pasa si tú en el colon izquierdo, colon derecho, perdón, le pones un tumor acá? Tal vez las manifestaciones no van a ser tan francas. A que si yo le pongo un tumor acá, ¿qué pasa si yo le pongo un tumor en colon izquierdo? Pues luego va a tener, ¿sabes qué? Me puedo obstruir
o empiezo a sangrar y más franco, las heces salen mucho más delgadas, es decir, es mucho más aparatoso o mucho más, da mayores síntomas si tú tienes un tumor ya en la parte donde el bolo fecal ya está formado, porque entonces los cuadros obstructivos van a ser más frecuentes sí, o sea, las heces van a salir más delgadas, mayor sangrado de esta parte, tendencia a obstruirse, a perforaciones intestinales, porque pues ya lleva todo ahí el bolo fecal. En cambio, si tú tienes un tumor en el colon derecho, pues todavía los datos obstructivos, o bueno, mejor dicho, la obstrucción que tú pudieras dar acá, pues todavía no es tan franca. Entonces, muchas veces los pacientes de colon derecho, la única manifestación que tienen es anemia. Y del colon izquierdo, ahí sí hay mayor cuadros obstructivos o mayor sintomatología relacionada a obstrucción. ¿Sí? Y a esto viene esta imagen que también tienen en su manual, que en el colon derecho las principales manifestaciones no son tanto obstructivas, sino a lo mejor es más anémico. Son los pacientes que evacúan bien, que a lo mejor no hay sangrado, pero tienen anemia crónica. Ya fueron pacientes multitratados con vitaminas, con ácido fólico, en muchos medicamentos. Siempre que tengan un paciente con anemia crónica, piensen que puede tener un cáncer en tubo digestivo, siempre, ya sea en esófago, estómago o colon, siempre. Y en cambio, del colon izquierdo, tiene más datos obstructivos. Puede ya tener diarrea, rectorragia, síntomas de oclusión, cambios en los hábitos intestinales. ¿Okay? Y ya para finalizar la clase, vamos a hablar en cuanto a pronóstico. ¿Dónde es mejor? ¿Etapas del lado derecho o del lado izquierdo? Pareciera que tienes mejor pronóstico del lado izquierdo, porque o sea, lo podrías identificar más a tiempo, sí, pero ahora vamos a hablar de pronóstico en etapas 4, donde ya son metastásicos, donde ahí no tanto influiría la parte obstructiva, si es metastásico, o sea, porque uno pudiera tener más supervivencia que el otro, si bien los síntomas locales pudieran tener mayor riesgo de complicación de un lado, pues sí, pero vamos a ver cómo se comporta esto, ¿no? Y para esto viene este cuadro que también tienen en su manual. Y es el análisis de dos estudios muy importantes para nosotros los oncólogos, que es el estudio Crystal, y el estudio FIRE3. El estudio Crystal y el estudio FIRE3, vamos a analizarlo. Vean, está padre. Aquí tenemos de este lado el estudio Crystal y aquí tenemos de este lado el estudio FIRE3. Este fue un artículo que salió en JAMA, no me acuerdo en qué año, ahí viene en su manual qué año salió, pero trató de juntar los análisis de estos dos estudios. Vemos que el estudio Crystal dividió a dos grupos. A un grupo les dio un esquema que se llama FOLFIRI, pero le agregó cetuximab, y al otro grupo solamente le dio FOLFIRI. Y vamos a ver que el FIRE3 tuvo también dos grupos. Aquí está uno y aquí está otro grupo. A un grupo le dio FOLFIRI más cetuxi y a otro grupo le dio FOLFIRI más bevacizumab. Y en ambos grupos, en todos los grupos, vieron cómo se comportaban los tumores del lado derecho y del lado izquierdo. Lado derecho y lado izquierdo. Lado derecho, lado izquierdo, lado derecho y lado izquierdo. Y vámonos directamente a la supervivencia global, la OS. Primero, Crystal, en el brazo de FOLFIRI más cetuxi. En el colon derecho vivieron 18 meses. Estamos hablando de enfermedad metastásica. Y colon izquierdo vivieron 28 meses. Es decir, colon izquierdo vivieron más. Vamos en el otro brazo del Crystal, FOLFIRI. Colon derecho, 15 meses vivieron. Colon izquierdo, 21 meses. ¿Siguen viviendo más? Los del colon izquierdo. Ahora vamos al estudio FIRE3. Con este brazo de FOLFIRI más cetuxi, colon derecho, 18 meses. Colon izquierdo, 38 meses. Vean la diferencia tan abismal. Colon izquierdo. FOLFIRI más bevacizumab. Colon derecho y colon izquierdo. Colon derecho, 23 meses. Colon izquierdo, 28 meses. Sigue siendo colon izquierdo. Es decir, en todos los brazos, los pacientes que más vivieron fueron del lado izquierdo. Entonces, con estos estudios, el estudio Crystal y el estudio FIRE3, nos dice que tienen mejor pronóstico en cuanto a supervivencia global el colon izquierdo. ¿Y por qué?
O sea, ¿por qué viven más? ¿Sí? Todo esto puede ser por los síntomas que presenten, puede ser, se diagnostican pues con síntomas no tan, o sea, más a tiempo, pero estamos hablando de enfermedad metastásica. O sea, ya estos pacientes ya eran metastásicos. Ahora, ¿por qué el izquierdo vive más? Y todo esto, hay varias teorías, pero una de esas es todo el comportamiento molecular. Ya vimos que del lado izquierdo hay menos mutaciones. Parece ser que del lado derecho, el tener más mutaciones, pudiera ser, hay un efecto ahí con, para peor pronóstico, pudiera ser. Pero está todavía muy discutido eso. Lo que quiero que se queden es que el colon izquierdo, en etapas 4, tiene mejor pronóstico. ¿Sí? Esto cambia un poco en etapas tempranas. Ahí viene en su manual que a lo mejor en etapa 2 tiene mejor pronóstico el otro. Pero vamos a quedarnos con esto, que en colon izquierdo en etapas 4 tiene mejor pronóstico. ¿Vale? Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar la clase. Está interesante todo esto de biología molecular. La verdad está súper interesante. O sea, porque pareciera que aunque es el mismo órgano, son dos neoplasias totalmente diferentes. O sea, ¿cómo se explicarían eso? Puede ser bacterias, lo de los biofilms, todo el comportamiento molecular que tienen. Uy, está muy discutido eso. Todavía en la próxima clase, vamos a hablar de otra clasificación, la clasificación cromosómica y microsatelital, que es la que vamos a manejar ese día. Y vemos que también por ahí tienen comportamientos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que cáncer de colon y recto terminamos entre martes y miércoles, y próstata empezamos jueves y los próximos 2 días. El examen, lo más probable es que sea el 9 de noviembre, martes. 9 de noviembre el primer parcial. Yo calculo que ya para esa fecha ya habremos terminado colon y recto y próstata. Va a ser a su hora. Ya en estas semanas yo les estaré dando indicaciones porque se tienen que registrar en una plataforma con un código que yo les voy a dar. Entonces ya les estaré explicando en estos días, pero para que vayan programando que el 9 lo más probable es que sea su primer parcial. Estamos a 2-3 semanas. ¿Vale? Muy bien, pues ¿alguna pregunta, algún comentario? Está padre esto de colon y recto. Está súper padre, súper padre. ¿Vale? Muy bien, pues si no hay preguntas o comentarios, pues que pasen una bonita tarde, bonito fin de semana y nos estamos viendo la próxima semana. Ok, gracias, doctor. Fíjense. Doctor, Adelante. disculpe. Es que llegué un poquito tarde.